tech de Buitoni, la bonne tech de Jesus qui passe là-dessus pour Buitoni. Non, le WAFC qui ne passera pas. On n'a plus de WAFC pour Buitoni. C'est totalement even entre les deux, c'est un match. On ne sait pas qui est le vainqueur, on ne sait pas qui va déterminer le Chanyu. Et André Seffen qui l'a fait. André Seffen qui envoie Buitoni en loser bracket. Por muy meme que parezca, esto pasó de verdad. Han pasado ya 2 días y aún sigo sin terminar de creérmelo. Y en este vídeo quiero compartir toda mi experiencia en este gigantesco torneo, empezando por el principio. Este torneo tuvo lugar en Francia y ha sido el mayor torneo que se ha hecho después de la pandemia. Se hizo en un estadio de fútbol y vinieron jugadores de todo el mundo, contando con 900 participantes y un nivel altísimo. Yo llegué sin ningún tipo de expectativas, de hecho mi meta era llegar al día siguiente, al top 64. Me tocaba contra uno de los jugadores a los que más respeto les tenía, una Rosalina y que además era top 10 de Europa. Pero ese set fue más tarde. Mi primera ronda fue un Ganondorf, Skyflow, y que por muy malo que sea el personaje, en torneos de este calibre siempre da miedo, sobre todo porque le empecé sacando las 3 vidas y me remontó hasta la última. Pero bueno, la segunda partida la jugué mucho más calmado y logré ganar sin problema. Mi segunda ronda me costó un poquito menos que la primera. Era un Lucas sólido también, pero el man no se sabía el matchup y se fue un poco a su casa, la verdad. Y a partir de aquí ya empezó lo difícil. Me tocó contra Ibe, un jugador de Sephiroth que jugaba el neutral muy bien. La primera partida la gané por poco y la segunda partida me apalizó rompiéndome el escudo a 30. Pensaba que mi torneo acabaría ahí, pero en la tercera partida jugué muy pacientemente y aprovechando siempre todas mis oportunidades. Acabó con un 2 stocks a mi favor, con un atraco final que bueno, le debió doler. Y después llegó la hora. Esta vez decidí sacar al Terry ya que era mucho mejor que Ryu y Ken en este matchup. Básicamente por la facilidad que tiene Terry de echar al Luma y forzar a Rosalina a jugar sin él. El set empezó regular para mí, ya que de un Jablock casi me mata 60 con un F smash. Menos mal que no, ¿eh? Y con esta desventaja le pillé maseando con un backer para igualar las vidas. En la segunda stock fallé un Buster Wolf pensando que me seguiría atacando con el Luma. Le dio tiempo a escudar, pero por el miedo puso el escudo otra vez y no le dio tiempo a castigar. Errores así que Terry castiga muy bien. Pero ¿qué sería de mi Terry sin hacer un poco el borracho? Con el Luma ahí sabía que iba a pegarme con él, así que sin ningún tipo de vergüenza le tiré un Buster Wolf a la cara. Y en el last hit definitivo, decidí pegarle con Nair y luego tirar un Geyser para cubrirle el salto o el roll. Pero cuando había buffereado el input, Rosalina estaba en el otro lado, así que el juego me lo giró automáticamente. Pero intentó castigarme con un grab muy tarde y que además falló, cosa que le costó la stock. Tras ganar la primera partida siempre vas mucho más confiado en la segunda. Y ya me había fijado que le gustaba mucho saltar en el borde, manía que me dio la primera stock. El fin de la segunda stock es un poco de déjà vu. Le vi las intenciones en el borde con el Luma y le hice la misma mierda. Eso le llevó al borde contrario, mala posición, momento en el que le hice 2 frame con el Power Wave y espaceé un Power Geyser perfecto para pillarlo por sorpresa. Y en su última stock me tiró off stage. Yo llevaba todo el set recuperándome primero con el side B y luego con el Power Dunk. Pero esta vez tiré Power Dunk directo sabiendo que me iba a intentar gimpear. Fallo que le salió muy caro, matándole a menos de 30%. Siempre me ha ido a gimpear de la misma forma. Y siempre he hecho crack shoot y luego el power dunk. Y dije, no, not this time. Le he tirado el power dunk instantáneo porque sabía que iba a venir. Que sabía que iba a venir con el hecho el power dunk instantáneo. Y he dicho, es que le mata a 0, o sea, literalmente. Con este set ya superé todas las expectativas. Sobre todo sabiendo el respeto que le tenía a este jugador. Para el segundo día yo ya había cumplido, pero obviamente seguí hacia adelante. Me tocaba contra Tilde, probablemente el mejor o el segundo mejor Falco del mundo. El set no fue en stream, así que os lo resumo. Cada vez que me tocaba me hacía un combo de 70% durante 10 segundos. No es común que el rival de Ken haga más daño que él, así que el neutral fue muy paciente. Abusé muchísimo de las veces que me salía el parry del segundo hit del up tilt, ya que los Falcos siempre te lo van a buscar cuando tú estás cerca. Al empezar el set me acuerdo de tirar un Nair muy poco safe que me castigó con su agarre. Esto fue muy clave, ya que le di la confianza de que podría castigar los Nairs de Ken con su grab. Y aproveché esa confianza al final de varias stocks. Hice un Nair safe, interrumpí su grab con mi up tilt y le maté con el combo más fuerte que tenía. Fue un poco raro, porque para nada me esperaba ganarle y en las últimas partidas, teniendo yo toda la ventaja, me empecé a rayar y empecé a choquear las partidas. Pero en el 2-1 y en mi última stock conseguí concentrarme en el juego y me llevé el set. Y ya mi siguiente ronda fue todo un reto. Contra el personaje más asqueroso de la historia.
Empecé el set jugando Terry porque pensaba que era el mejor matchup de todos mis personajes. Además de que este personaje ha sido el que mejor resultados me ha dado, aunque no me ha ganado ningún set realmente. Mi objetivo era irle pokeando poco a poco hasta que esté en porcentaje de atraco. Como aquí, que me hizo un downer un poco místico y le maté. Bueno, que sí le maté. Pero a pesar del atraco me costaba muchísimo pegarle y entrarle. Jugaba detrás del Hydrant a tirar sus proyectiles y me leía casi siempre los saltos. La segunda partida intenté jugarla más agresivo, cambiar un poco el estilo para que no se lo esperase, pero en ninguna stock viví lo suficiente como para abusar del go. Me mató súper pronto las dos primeras stocks con una campana y un palancazo. Una partida digna de recopilación de YouTube, la verdad. Esto es un golpe muy duro a la mentalidad. Ir perdiendo 0-2 contra uno de los personajes que más odias en un torneo así y encima haber perdido por 3 stocks. Hasta me planteé sacar Kazuya en la última partida, pero confié en mi main de Smash 4 y me propuse darle la vuelta al set pasase lo que pasase. Con Ryu puedo abusar más de los Hadoukens e intentar mantener el juego a la distancia, como él quería. La primera stock fue clave, le hice un reverse nair, no tequeo en la plataforma y le castigué quitándole la stock con un Shoryuken aéreo. Notaba que con Ryu aguantaba mucho más tiempo las stocks debido a que no tenía tanta necesidad de entrar como con Terry. Y así llegué a la última stock, aunque con miedo debido a que no quería perder esa partida por nada del mundo, pero conseguí llevarme el primer game reaccionando a su rol. El segundo game fue más de lo mismo, mantener las distancias y abusar de sus errores, como aquí, que agarró a un fantasma y le castigué con Shoryu. Después el Pac-Man me empezó a remontar tras haber fallado este Shoryu. Pero justo después se comió un Tatsumaki completamente random y se fue a Pakistán. Y esa partida acabó tras atracarle saltando su proyectil. ¡Comiste! Como diría Andrés, comiste, ¿dónde te sentaste? La última partida la empecé bastante mal. Me comí una leída de roll y me atracó a 80. El tiempo corría y me costaba mucho quitar el stock, hasta que le devolví el Hydrant directo hacia su cara. La partida en general fue bastante dura. Había fracciones de 20 segundos donde el Pac-Man no se movía del borde y no paraba de tirar proyectiles. Hasta que le di con un Nairabaker que le dejó en su última stock. Mantuve muy bien esa segunda stock ya entrados en los 2 últimos minutos de partida. Aguanté hasta 200% hasta que me di de boca con un Hydrant. Quedaba un minuto y a los dos nos quedaba nuestra última stock. Y aún con 50% de desventaja el Pac-Man seguía campeando detrás del Hydrant. 20 últimos segundos. Solo nos separaba un 20% de la victoria. Toda la remontada que le había hecho con Ryu, todo se decidía aquí. El Pac-Man buscaba la campana. Era un combo con ella y ganaba todo el set. Quedaban 8 segundos. Consiguió golpearme con ella, pero hice la DI perfecta y justa para salirme. Había fallado el combo. Me fui al otro lado de la pantalla y el resto es historia. Un Pac-Man que busca timeout y que acaba perdiéndolo contra Ryu. Parece poético. Es un recuerdo que nunca voy a olvidar. Pocas cosas sientan mejor que tauntearle a un Pac-Man en la cara en el último segundo de partida. Y con esto me clasifiqué al top 9 del torneo. Y me tocaba el mejor jugador de Europa. Empecé el set sacando a Ken. Y bueno, en poco tiempo se vio que no era lo mejor. Simplemente ved la partida. On va forcer une focus attaque, mais la focus elle est toujours punie par Gluttony, il arrive, mais il est mort. Il est mort, il est en train de se faire rouler dessus pour l'instant André Seppen. C'est très compliqué, seulement 21%, il est en train d'éteindre le boss. Il est en train... Ah, il a éteint le boss. Literalmente la mayor paliza que me habían metido en torneo en toda mi vida. Ya para la segunda lo tenía más claro. Saqué al Ryu para jugar el neutral más paciente que había jugado. Y al jugar con Ryu fuerza a Wario que me entra a mí. Al contrario que con Ken. Y en esta interacción, Gluto pierde el salto y pierde la moto, y con este Hadouken ya acabo de rematarlo. Empecé con bastante ventaja, pero en la segunda stock se me buferé un Shoryu sin querer y perdí la stock por ello. Aún con la desventaja me mantuve bastante bien. Notaba mucha más comodidad en el neutral y pillé a Gluttony intentando punishear un Nair de Ryu. Casi cuela, Master. Y con los dos en la última stock conseguí una string de Sakunetsus bastante clean. Justo después le vi venir con la moto e hice lo que tenía que hacer. La tercera partida empezó muy mal para mí. Perdí las dos primeras stocks de 2 gimpeos muy clean de Gluto.
Pero antes de perder la partida, mandé un pequeño mensaje. On a raté, bon ça c'est pas raté. Oh. Ça c'était pas raté du tout. Intenté remontarla buscando un milagro, pero no lo conseguí. Pourquoi pas? Oh non. Non, c'est moi, il est mort. Ah, il est mort, il est cuit. Il est mort. La cuarta partida empezó muy igualada, pero conseguí llevarme la primera stock. Creo que aquí Gluto se quedó quieto porque se esperaba que mi Nair fallase, pero le sorprendí con un backer. El Nair de Ryu es tan bueno porque le tiene prioridad sobre su Nair y le hace muchas veces antiaéreo, además de combear con prácticamente todo. Pero Glutoni no tardó mucho en leerme el air dodge y quitarme la stock. En esta situación me intenta agarrar con su neutral B, pero se le intercepto con el F-tilt y lo combeo a backer. Y Gluto estuvo a punto de acabar el set en esta situación, pero le dio miedo hacer el upper ya que igual se caía del escenario. Después le vi las intenciones de agarrarme y acabé con el Tatsu. El último game lo empecé muy mal. Me pilló una vez fuera del escenario y ahí mismo perdí la stock. Y de otra situación off stage conseguí volver y le pillé el salto con el focus. Después vi que tenía intención de volver por arriba, así que le mandé de vuelta para abajo. Y en el camino de la remontada me pilló con dash attack mientras fallaba un Hadouken. Y poco después reaccioné a que le había dado un jab de Ryu y hice jab 2 y Shoryuken. 2-2, última partida, última stock. Y en uno de los momentos definitivos, Gluto buscó que techease, pero en vez de eso tiré focus y le castigué el up tilt. Después de eso, le hice downer y le leí perfectamente el air dodge. Pero el juego no detectó que Wario estaba suficientemente cerca para hacerle el jab fuerte. Se puede ver el momento perfecto en el que se me parte el corazón. Después de eso, le volví a leer el air dodge para que el D-tilt no le diese por un frame. Después de eso, me tiró off stage y me vino un flashback del footstool del primer game. Así que le tiré un Shoryuken instantáneo para quitármelo de en medio. Y aquí me buscó el upper P2, pero yo estaba muy alto porcentaje y además le hice buena DI. Me leyó el escudo con el neutral B y me volvió a tirar off stage. Aquí tiré un Hadouken para quitármelo de en medio y tiré Tatsumake directo al escenario. Gluto no sabía que el Tatsu aéreo tenía tan poco lag, buscó un roll para volver al centro y comió. Nunca me hubiera imaginado algo así. Literalmente ni en sueños. Me había clasificado al top 8 como el segundo mejor europeo de todo el torneo. Así que todos los españoles nos reunimos para hacer una entrada que estuviese a la altura. Pour le troisième joueur de ce top 8, il nous vient tout droit d'Espagne. Faites du bruit pour Andrés FN. Le quatrième joueur de ce top 8. Y aviso de que a partir de aquí no todo es tan bonito. Y bueno, el set contra Ken lo empecé con Ken. Increíble chiste, ¿eh? La verdad es que no sabía quién iba mejor entre Ken y Ryu. Pero bueno, no sé si fue por el matchup o porque mi Ken no estaba en forma ese día, pero me volvieron a humillar en Game 1. Parece ya true combo humillar a mi Ken into sacar Ryu. Pero bueno, ahí saqué mi Ryu, y noté cosas muy parecidas al set de Glutoni. En neutral me sentía mucho más seguro y notaba que le costaba más matarme, llegando a casi 200% en la primera stock. Pocos segundos después le interrumpí un spin dash con un D-tilt y luego le cacé con el backer. En este game me empecé a notar muy fuerte. En ningún momento me hubiera esperado ir igualado contra el mejor Sonic del mundo. Pero creo que pensar esas cosas en mitad de la partida nunca viene bien. Pero aún así, conseguí esperarme uno de sus fairs y hacerle un punish perfecto con D-tilt Shoryu. La partida llegó a last hit y aquí es donde los pensamientos de antes me pasaron factura. Hubo un momento que le pillé con el escudo al spin dash y podría haberle castigado y matado, pero el miedo me hizo dashear hacia atrás. Fallo que me hizo perder la partida. El set no duró mucho más. Me leyó un focus cancel y me castigó con el backer. Ken me demostró que tiene un nivel increíble y que aún me queda mucho que trabajar antes de sacarle algún set.
Y aunque haya sido 3-0, me gustó mucho la experiencia. Sinceramente me esperaba hacerlo peor. Me dio bastante confianza contra todos los Sonics a partir de ahora, ya que no hay ninguno mejor. El simple hecho de haber llegado aquí ya me da suficiente reconocimiento como para que sea planteado como el mejor Ryu o Ken del mundo. Tenía muchas ganas de jugar este set. Al igual que con Ken, me venía muy bien la experiencia contra Bowser, ya que no tengo mucha y qué mejor que aprender contra el mejor del mundo. Además de ser un set muy explosivo. En este set me di cuenta de lo buenos que son los especiales de Bowser. Me costaba muchísimo volver al borde cuando estaba tirando fuego y bueno, pocas veces salía de ahí. Además me pilló por sorpresa que masease el side B como un retrasado mientras le pegaba. Y no era una opción mala para nada, de hecho creo que es una de las mejores opciones del juego para salir de la presión de Ryu y Ken. Y bueno, volví a comer Game 1 con Ken, aunque esta vez no fue 3 stock al menos. Lo que más me afectó en el set era la B out of shield, ya que siempre lo espaciaba para que me tirase fuera del escenario, y no lo empecé a respetar hasta el final de la segunda partida. Y por favor, que alguien me explique por qué mierda este Hadouken no le dio. Me empezó a ir mucho mejor cuando empecé a jugar con el up B de Bowser en mente. Tenía que optimizar mis conversiones y jugar mucho más en el suelo. Y si jugaba en el aire, buscar los nairs más seguros que pueda en su escudo para poder golpearles y tirar B. Esta stock se la jugué muy bien, de hecho casi la hago un 0 to death, solo me hizo 4%. La última stock la empecé muy bien, le espaceé un de tilt que intentó tirar a B y le castigué con un 60% bastante sólido. Todo iba muy bien hasta que me agarró y me tiró off stage, donde empezó a subirme daño poco a poco. Y lamentablemente en una de esas me asusté y tiré un air dodge muy malo que me acabó matando. Y bueno, la última partida empezó con un casi 0 to death atracándome con un backer. A duras penas remonté un poco para ver cómo a 120 no le mataba un Shoryu a Bowser, cosa que me salió muy cara, ya que me quitó la stock él antes a mí. Y mi set acabó siendo completamente obliterado por el backer de Bowser.